Bueno, vamos a comenzar con lo que... Buenas noches a los que no saludé antes. Hola, profe. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Les comentaba a los compañeros que hoy vamos a terminar con el teórico que estamos viendo sobre programas de auditoría y plan, y vamos a tratar de comenzar con el práctico uno que tienen dispuesto en la plataforma, ¿sí? Profe, hola, Hola. buenas noches. ¿Tenemos alguna novedad de lo del parcial? Bueno, justamente ahora hablé con No, Lucía llegué antes tarde, perdón. y no, todavía no, Tatiana. Estamos tratando de conectarnos con el profe que tiene el parcial el día 19 para cambiar la fecha. Y la semana que viene, tal vez que lo podamos ver en la universidad, entonces allí vamos a charlar bien con él. Hay un problema ahí por el tema del viernes, que ustedes tienen el viernes parcial presencial, ¿no? No, nosotros tenemos virtual. El Ah, el 10 viernes el 19. 19. Sí, no sé Por eso, si ahí es tenemos que arreglar válido. unos detalles y ahí vemos el tema de la fecha. ¿Ah? Bien. Profe, una Sí. cosa que creo que tampoco se tuvo en cuenta, la semana del 22 al 28, ahí no tenemos ningún parcial fijado tampoco. Capaz que sea muy para adelante, pero también Ah, tener en cuenta que esa semana no hay nada fijado. creo que el tema es ese justamente, que se va muy para adelante. Pero bueno, capaz que le puedo consultar a Lucía. La cosa es Ah, que si se va muy sí. para adelante el parcial, nosotros terminamos de ver los temas para el parcial y seguimos adelante. Vamos a seguir, ¿se entiende lo que digo? O sea, vamos a seguir dando más temas que de repente van para el segundo parcial, pero tenemos que seguir con el programa porque si no nos atrasamos. Ese sería el inconveniente. Y si Seguiríamos no viendo el sería, tema. habíamos hablado también la semana anterior. Del 1 al 6, que tampoco Eso. tenemos nada. Sí. La primera Del semana de 1, septiembre. del 1 al 6 de septiembre. Sí. Ok. Está. No, estaba pensando, porque ustedes dicen del 22 al 27 de agosto, del 22 al 29 de agosto o de septiembre. De septiembre, porque en Por realidad el eso, parcial está fijado el 10 de septiembre. el 10, por eso digo que capaz que ya para esa fecha es medio tarde, pero bueno, O está, capaz lo la lo semana que antes tampoco tenemos nada, por eso. antes del parcial, por eso sería Claro, antes. o Lo que pasa sea, es que ahí no tendríamos que apretar con el calendario. sí, claro, pasa que si no, o sea, nos queda el 10 y el 11 parcial pegados, que en realidad siempre No, tratamos y los la idea es profesores tratan cambiar, de la que idea es no. cambiar. O sea, la idea es o sea, facilitársela. Pero bueno, estamos viendo bien la fecha con el otro profe y como tenemos que cambiar el otro grupo, esa es la cosa. ¿Ah? Pero no, la idea es poder hacerlo accesible para que ustedes no les quede Gracias. pegado eso. ¿Ah? Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada, ¿se acuerdan de qué estuvimos hablando la clase pasada? Por lo menos el título de las diapositivas de la temática. ¿Alguien la tiene a mano? Los principios, proceso de auditoría interna, las normas globales. Ahí va. Eso terminamos de ver y empezamos con el proceso mismo de auditoría, ¿se acuerdan? De la función. Y estuvimos hablando, después de que terminamos normas, justamente de el plan, ¿se acuerdan? De auditoría y de los programas que se hacen para cada uno de los trabajos de auditoría y contenidos en el plan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un planteamiento general? Y un poco es el esquema de ese planteamiento, de cómo lo podemos realizar y qué información necesitamos o tenemos que ver para realizar ese plan. Y en ese plan dijimos van a ser incluidas
auditorías y para cada uno de esos trabajos vamos a tener que plantear, ¿sí?, unos trabajos específicos. Entonces, cuando hablamos, también, inclusive dijimos que bien como dijo Andrea, que habló de normas, dijimos que justamente nombramos algunos principios, ¿sí?, que estaban descritos en las normas sobre cómo se tenía que hacer el plan, quién era el responsable. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el responsable de hacer el plan de auditoría? ¿La gerencia es el responsable de hacer el plan de auditoría? El director de auditoría interna. Bien, muy bien. El DEA, ¿se acuerdan? El director de auditoría interna era el responsable de planificar ese plan de auditoría, de la función. Y dijimos, bien, si bien es el responsable de ese plan y es quien planifica, dijimos que tiene que tener la aprobación del consejo y de la alta dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese plan se conversa con el consejo y la alta dirección y es quien lo aprueba para que auditoría pueda realizar ese plan. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, cuando hablamos de planteamiento general o el plan de la función, ¿verdad?, de auditoría, lo primero, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos que tener información disponible para realizar el plan? ¿Se acuerdan? Porque dijimos, bueno, el plan de auditoría que pueda abarcar más de un periodo, ¿verdad? O que por lo menos abarcaría como mínimo un periodo, un año, ¿sí?, un ciclo. Decíamos, bueno, se plantea justamente para recomendar a la alta dirección sobre la organización, sobre lo que vayamos a auditar o lo que pretendamos auditar. ¿Para qué? Para, bueno, cumplir justamente los objetivos estratégicos que se plantea la organización para así generar valor. Entonces, nosotros, de alguna manera, cuando tratamos de planificar, tenemos que, como dice en principio, conocer el negocio. ¿Sí? Si no conocemos el negocio, es muy difícil que planifiquemos. ¿Sí? Es muy difícil que, como dice en el segundo paso, identifiquemos la identificación de objetivos y estrategias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de administración estratégica y dijimos los pasos de la administración estratégica y que dijimos, bueno, el primer paso es justamente plantear los objetivos, la misión, la visión de la organización, todo lo que se plantea la alta dirección sobre la organización? ¿Sí? Entonces, bueno, toda esa es información que se debe tener a la mano al momento de planificar y hacer este planteamiento general. ¿Sí? Entonces, lo primero es conocer el conocimiento del negocio. En él está la identificación de objetivos y estrategia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que esto varía de acuerdo a la organización en la cual trabajemos? ¿Verdad? Dijimos, bueno, hay organizaciones más pequeñas, hay organizaciones más grandes, ¿sí? Hay organizaciones que tienen establecidos objetivos y estrategias y hay organizaciones que no, ¿verdad? Bueno, entonces acá lo segundo que no tenemos que hacer la pregunta es, ¿existe esa identificación de objetivos? ¿Hay objetivos y estrategia definida? ¿Verdad? Si están definidos, bueno, ahí los revisamos y ahí el segundo paso es preguntarnos, ¿son coherentes los objetivos establecidos con la estrategia de la organización, con su misión, con su visión? Ahora, si no están definidos, pasamos a precisar los objetivos y la estrategia de la organización. ¿Sí? Es decir, si no están definidos en la organización, lo que se tiene que hacer, o lo que tiene que hacer la alta dirección, es justamente ver cuáles son los objetivos organizacionales y cuál es la estrategia estipulada para cumplimiento de esos objetivos. Luego, si identificamos que los objetivos y la estrategia están definidos y son coherentes, bueno, lo otro que tenemos que hacer es identificar y evaluar herramientas de control de gestión. ¿Se acuerdan que la auditoría lo que realizaba, se acuerdan? O lo que revisaba de alguna manera es el control. Decíamos, bueno, ¿se acuerdan? Control, riesgo, ¿sí? Y bueno, cuando identificamos y evaluamos las herramientas de control, lo otro que nos vamos a preguntar justamente es si se utilizan, ¿sí? Si son apropiadas y se preparan bien, ¿sí? Ahora, si esos objetivos
no son coherentes, lo que hay que hacer es promover la coherencia, ¿sí? Es decir, bueno, existen objetivos y tal vez la estrategia no vaya acompañando para la consecución de esos objetivos, lo que tenemos que en realidad promover, ¿sí? Es que haya una cierta coherencia. Ahora, si son coherentes, identificamos las herramientas de control, de gestión sobre esos objetivos, o sea, qué actividades de alguna manera o qué control existe sobre la consecución de esos objetivos. Y ahí lo que decimos es, bueno, estos controles se utilizan, son apropiados y se preparan bien, ¿sí? Porque ¿se acuerdan el cuadrito que habíamos visto en los 4 casos? Que decíamos, bueno, ¿qué era lo que teníamos que hacer de acuerdo a los riesgos? ¿Se acuerdan? Y al control, a los riesgos identificados y a las actividades de control que podría tener la organización. Ahí un poco lo que teníamos que establecíamos era qué actividades de auditoría se iban a realizar en cada caso. Y bueno, en realidad, cuando hablamos del plan general, nosotros identificamos objetivos, identificamos controles y lo otro que vamos a identificar son riesgos, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos y evaluamos las herramientas de control, estas se utilizan, son apropiadas y se preparan bien, realizamos el análisis de la información disponible con todas las herramientas que tenemos, ¿sí? Ahí lo que hacemos en ese análisis, identificamos puntos de atención, es decir, bueno, qué es lo importante o qué es lo que nos llama atención de esas actividades de control en la consecución de los objetivos, y hacemos una evaluación global del control interno, ¿sí? Y bueno, en esa evaluación del global del control interno, lo que vamos a considerar es el riesgo de auditoría. ¿Se acuerdan que el riesgo de auditoría era una combinación de control riesgo inherente, ¿sí? Y riesgo de detección. Y bueno, luego de considerar el riesgo de auditoría, con la consideración de otras cuestiones con impacto en la auditoría y la formulación del plan de auditorías y cronograma, que es lo que va a decir el plan propiamente dicho. ¿Se entiende esta herramienta? Es como un análisis del proceso muy sistemático, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar con las diapositivas, pero sí lo que nos tenemos que ir preguntando es si existen las herramientas de control, cuáles son los puntos o los focos que le tengo que poner atención, hacer una evaluación global de control interno y en base a esa evaluación de control interno, considerar los riesgos de auditoría. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo considero el riesgo de auditoría, ¿verdad? Voy a definir de alguna manera, ¿sí? El alcance de mi plan, ¿sí? Es decir, bueno, cuáles son las auditorías que voy a incluir en mi plan o cuáles van a ser mis trabajos de auditoría, ¿verdad? En base a esos riesgos identificados, ¿sí? Para que generemos valor en la organización y mayor control de gestión, ¿sí? Esto en el plan de planteamiento general. Ahora, en el desarrollo de cada auditoría, es decir, el plan está compuesto por cantidad de trabajos de auditoría. Y dijimos, bueno, cada trabajo de auditoría, ¿verdad? Tiene un programa específico, ¿sí? Ese programa específico de cada auditoría, ¿cuál es o qué es lo que se tiene que revisar para realizar el programa de cada una de las auditorías? Bueno, primero dice el conocimiento del sector, actividad o proceso. O sea, básicamente, ¿qué es lo que vamos a auditar? ¿Sí? Si es un sector, si es una actividad o es propiamente un proceso, ¿sí? Bueno, ahí básicamente una vez definido, bueno, identificar los objetivos particulares y la estrategia de ese proceso, actividad o sector, ¿sí? Es como más a nivel micro y específico de cada uno del trabajo. Ahí vemos lo mismo, ¿están definidos? Si no están definidos, se necesitan precisar, es decir, la alta gerencia tiene de alguna manera que establecer los objetivos y la estrategia. Luego, si están definidos, identificamos elementos del control de gestión y estándares para esos objetivos. Si están definidos, evaluamos la información disponible, ¿sí? En esa evaluación identificamos los puntos de atención y este proceso es más micro, pero es bastante parecido al anterior, ¿sí?
identificamos los puntos de atención, hacemos una evaluación detallada del control interno, es decir, omitimos como una opinión sobre el control interno que exista en este proceso, actividad o sector. Consideramos el riesgo de auditoría, otras cuestiones que puedan tener impacto en la auditoría, y ahí formulamos el programa de trabajo, ¿sí? Específicamente esa auditoría. Siempre lo primero que debemos hacer es conocer el proceso, ¿verdad? Evaluar de alguna manera la información y en ese análisis identificar los puntos de atención, ¿sí? Luego, evaluar el control interno, y es decir, de alguna manera definir una posición sobre control, si es suficiente o si no es suficiente, considerando el riesgo de auditoría y el impacto de otros factores sobre la auditoría para formular el programa de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando formulamos el programa de trabajo, ¿se acuerdan en los cuadritos que habíamos visto? Decíamos que si confiábamos en el sistema o si tenía un control interno robusto, mis actividades de auditoría iban a ser diferentes o iban a tener diferente alcance que si no los tenía. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando formulamos el programa de trabajo, nos preguntamos si podemos confiar en ese control interno, ¿sí? Y va a ser diferente cómo vamos a definir cada programa de trabajo. ¿Por qué? Porque en el programa 1, es decir, si se confía, decíamos, bueno, vamos a hacer pruebas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, existe un control interno, es robusto y solamente con pruebas de cumplimiento sí vamos a poder omitir una opinión sobre esa auditoría. Entonces decimos, bueno, con las pruebas de cumplimiento, si funcionan, ¿verdad? Hacemos pruebas sustantivas reducidas, otras pruebas de menor alcance, ¿sí? Ahora, si no funcionan, debemos modificar el plan y hacer pruebas sustantivas extensas, ¿sí? Es decir, otras pruebas, ¿sí? Con mayor alcance para omitir una opinión y validar el estándar, ¿sí? Entonces, comparamos los resultados, si fueron buenos, ¿verdad? Evaluamos las evidencias, si esas evidencias son válidas y suficientes, omitimos de alguna manera la elaboración del informe o la opinión. Ahora, si no fueron buenos, tenemos que seguir haciendo procedimientos para identificar las relaciones de causa-efecto, es decir, por qué se dan, ¿sí? Bueno, justamente diseñamos las recomendaciones, ¿verdad? Y volvemos al mismo camino. Y siempre nos vamos preguntando sobre el proceso, ¿sí? Está bueno que este diagrama lo tengan a mano cuando ahora realicen el ejercicio práctico, sobre todo el del planteamiento general, porque un poco los va a guiar sobre qué tipo de información, que es lo primero que se pide para el diseño del plan, ¿sí? Que les propone, o los servicios que les están solicitando, ¿sí? ¿Se entendió esto más o menos? ¿Fui muy rápido? Sí, pero capaz que con un ejercicio mejor. Bien, igual ahora con la diapo voy a pasarles, vamos a seguir extendiendo la idea de esta. Acá, buenas noches, estoy con problemas de micro, o alguien escribió acá, hay que leer. Ah, bien, Laura. Bárbaro, Laura, no hay problema. Entonces te di, capaz que no te di acceso. Sí, te di acceso, ¿no? Sí, profe, está conectada, Laura. Perfecto. Este es el diagrama que vimos recién, que está en las diapos, ¿sí? Y vamos a seguir con con los detalles que están establecidos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de el plan o la elaboración del plan, hablamos de que necesitamos de lo creativo, ¿sí? Justamente porque decíamos, bueno, es una actividad creativa, porque, dice, se deriva de las posibles objetos de auditoría. Dijimos, bueno, todas las empresas no son iguales y todos los objetos que puedan tener las auditorías tampoco son iguales. Va a depender del conocimiento del negocio, ¿sí? Las diferencias que pueden existir en los elementos disponibles, de toda la información que tengamos al alcance, también se va a definir así el plan. Dice, del amplio espectro de técnicas y herramientas a las que se pueda recurrir, ¿sí? Todo eso, de alguna manera, es lo que se va a definir
en la planificación, ¿sí? Dijimos, bueno, este plan es flexible, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pueden aparecer auditorías nuevas o pueden aparecer datos nuevos que deberíamos, o riesgos nuevos, porque en el mundo cambiante en el que se está inserto en la empresa, ¿verdad? Aparecen riesgos nuevos, y entonces cuando aparecen riesgos nuevos o la evaluación de los riesgos puede cambiar, también ese plan puede ser modificado, ¿sí? Hay diversas posibilidades de objetos de auditoría, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo al ramo de actividad de la organización, ¿sí? Dice, la auditoría de gestión apunta a los aspectos esenciales del negocio, los aspectos a tomar en cuenta en la planificación de las auditorías, los aspectos sobre los que se debe recopilar evidencia y la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución del trabajo difieren considerablemente en función de la rama de la actividad de la entidad, ¿sí? No es lo mismo hacer un plan de auditoría para una institución financiera, por ejemplo, que una que no es financiera, ¿sí? Es diferente. Y bueno, esas consideraciones o esa rama de actividad es la que va a diferir en el planteamiento general de los trabajos de auditoría, ¿sí? Es decir, que el conocimiento del negocio es una de las cosas que, o es información que necesitamos para cuando nosotros planificamos. Otra dice, las cosas es la coyuntura. En una misma entidad los aspectos relevantes pueden variar con el tiempo, ¿sí? O lo que decíamos, un tiempo, la diversidad de las organizaciones, el tamaño, su antigüedad, bueno, todo eso pesa al momento de la planificación. El área o el proceso a auditar, ¿sí? También varía, pero es toda información que necesitamos para poder planificar. Por ejemplo, dice, existe planeamiento estratégico, lo que decíamos recién con el diagrama, ¿no? Si existe planeamiento estratégico, los objetivos institucionales, factores críticos de éxito y objetivos particulares están claramente definidos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de administración estratégica? Dice, la auditoría, al planificar el trabajo, puede tomar como referencia el plan vigente y sus elementos limitándose a validarlos, ¿sí? Analiza de alguna manera el planteamiento estratégico y ve o valida que esos objetivos o que la estrategia esté de acuerdo a la consecución de los objetivos, ¿sí? Ahora, cuando no existe planeamiento estratégico en la organización, el esfuerzo requerido para reunir elementos apropiados para la planificación es muy alto, si bien esto no impide aplicar el proceso propuesto, ¿sí? Es muy alto, ¿por qué? Porque, bueno, no vamos a tener objetivos, no tenemos estrategia. Y es información relevante que nosotros necesitamos para planificar, ¿sí? Por eso decíamos en el diagrama que tenemos que prever que de alguna manera sean establecidos, ¿sí? Si los tenemos, tenemos que analizarlos y ver si son coherentes. Ahora, si no los tenemos que promover que existan, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Qué herramientas y técnicas se pueden aplicar? Bueno, dice, en una auditoría, por ejemplo, de estados contables, la gama de procedimientos está bastante acotada. En una auditoría de gestión es ampliamente y notoriamente diferente, ¿sí? Por ejemplo, indicadores de gestión pueden ser útiles para una auditoría de gestión, ¿sí? El cuadro de mando integral, ver si está establecido el cuadro de mando integral, si se va de acuerdo a sus 4 vértices. Las técnicas de benchmarking, es decir, las comparaciones con otras organizaciones, también son técnicas que podemos utilizar. Bueno, otras técnicas avanzadas aplicables a situaciones especiales, como dice, programación lineal, ¿sí? Los modelos de transporte. Bueno, esto va un poco también más específico de acuerdo a la rama de actividad de la organización, ¿no? La teoría de los fenómenos de espera, por ejemplo, no sé, en hospitales o en lugares que se atiende público, ¿verdad? Todo eso. El desgaste y reemplazo de equipos, cuando hay organizaciones que tienen políticas de desgaste y de reemplazo de equipos y cuando hay organizaciones que no. Teoría de inventarios, ¿sí? Modelos de regresión. Bueno, todos estos de alguna manera son técnicas avanzadas aplicables a situaciones específicas. No quiere decir que todas estas técnicas puedan ser utilizadas en todas las organizaciones. Va a depender, ¿verdad?, de las organizaciones en la que estemos trabajando. Lo sistemático del proceso dice el planteamiento general, escenario, auditoría interna o consultoría externa de alcance amplio, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos el servicio de auditoría se podía brindar de diferentes maneras? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Dijimos, bueno, podemos tener una unidad dentro de la organización,
una auditoría interna con propios funcionarios y que funcione dentro de la organización. Podemos tener un servicio externo, ¿sí? Que brinde el servicio de auditoría interna, ¿verdad? O podemos tener un nexo de ambos, ¿sí? Y ahí va a diferir el planteamiento general o el plan de la función, ¿sí? Bueno, ¿qué datos son necesarios? Y ahí un poco ustedes lo primero que se van a preguntar es, bueno, nosotros funcionamos dentro de la organización, nos están pidiendo que realicemos un plan y somos una organización terciarizada que va a trabajar con esa organización, son puntos de atención que tenemos que tomar, ¿no? No es lo mismo que yo trabaje dentro de la organización a que sea un servicio terciarizado y que esté fuera de la organización, que tal vez el conocimiento del negocio, ¿verdad? Es diferente, ¿sí? Entonces, bueno, igualmente vamos a necesitar conocer el negocio, ¿sí? También vamos a analizar los objetivos y la estrategia de la organización. Esto es lo que venimos hablando. También vamos a identificar y evaluar elementos del control de gestión que se utilizan, ¿sí? Análisis de la información disponible e identificación de factores de riesgo inherente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dijimos, bueno, estrategia, control y riesgo. Relevamiento y evaluación global del control interno. A nivel de componentes e identificación de factores de riesgo de control, ¿sí? Una vez que identificamos los factores de riesgo inherente, vamos a evaluar globalmente el control interno de la organización, ¿sí? Considerar los riesgos de auditoría, una vez que evaluamos el control interno, considerar otras cuestiones que afectan la auditoría para formular el plan y el cronograma de actividades, ¿sí? Cuando hablamos del conocimiento del negocio, bueno, ¿qué es lo que de alguna manera queremos o necesitamos conocer? Bueno, los objetivos, ¿sí? Conocer las principales características de la empresa auditada, conocer las principales características del entorno en el que opera, o sea, su medio ambiente, identificar aspectos claves que exijan atención, ¿sí? Identificar factores de riesgo inherente, ¿sí? Diferencias entre, obviamente, como dijimos, el auditor externo y el interno, y diferencias entre una primera auditoría y una recurrente, ¿sí? Si nos solicitan un plan, ¿verdad? Para una primera auditoría va a ser diferente que para una que ya es recurrente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya conocemos el proceso, las actividades tal vez sean otras, los riesgos ya sean conocidos o surjan riesgos nuevos. Bueno, eso va también a diferir dentro de las diferencias que pueden tener. También implica identificar misión y visión institucionales. Esto todo lo que tenga que ver con conocimiento del negocio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de administración estratégica, hablamos del proceso? Bueno, justamente todos esos primeros elementos, objetivos, misión, visión, valores, propósito, alcance, bueno, todo eso es parte del conocimiento del negocio. Identificación de la organización que la entidad se ha dado, precisión de las características de su giro e identificación de las principales funciones y actividades que se llevan a cabo en ella y sus peculiaridades, ¿sí? Análisis del entorno en que actúa la entidad, identificación de elementos de planeamiento estratégico existentes, ¿sí? Dentro de los objetivos y estrategia, conocer los objetivos de la organización y en función a ellos identificar áreas y actividades claves, ¿sí? Identificar factores críticos de éxito, conocer si existen estrategias definidas para el logro de los objetivos y considerar si son adecuadas para ello, ¿sí? De no identificar los objetivos claros o si las estrategias no están bien definidas o se consideran poco apropiadas, es importante que el auditor plantee a la dirección la necesidad de formularlas o la conveniencia de ajustarlas, ¿sí? Esto es importante. Si la identificamos, vamos a evaluar su coherencia. Si no la identificamos, vamos a plantear que hay que formularlos, ¿sí? Bueno, para resumir, implica la precisión de objetivos y estrategia, identificación de áreas o actividades clave, análisis de coherencia y recomendación de acciones correctivas eventualmente, ¿sí? La identificación y evaluación de elementos de control interno. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer si se aplica algún método o sistema de administración y análisis de gestión, ¿sí? Administración por objetivos, ABM, etcétera, o sea, cualquiera que tengamos, ¿sí? Para el establecimiento de los objetivos. Conocer si se utilizan elementos de control de gestión, bueno, presupuestos, cuadro de mando integral, indicadores de gestión, o sea, si se utilizan herramientas, es importante también saberlas, porque bueno, si se utilizan herramientas nos van a servir para el análisis
Y bueno, también tenemos que identificarla o analizar si se utilizan de forma correcta, ¿no? Evaluar conceptualmente el proceso seguido en su preparación para ver si es posible utilizar sus resultados a efecto de efectuar un primer análisis de la gestión. Sí, es decir, bueno, más de lo que dije recién, ¿no? Si están bien formuladas y la información que arroja es coherente para el análisis y se puede utilizar. De identificar ausencia de elementos importantes o fallas en la aplicación de lo que hay, es importante plantear a la dirección la necesidad de incorporarlos a la convivencia y ajustarlos. ¿Sí? La identificación del control de gestión implica identificar los sistemas de administración y método de análisis de gestión empleadas. Esto es como un resumen de lo que vimos recién, ¿no? Identificación de herramientas aptas para el monitoreo de la gestión, lo que decíamos ayer en el cuadro de integral, ¿verdad? Y análisis de otras herramientas. Análisis de pertinencia de los elementos disponibles en las entidades y sus características. Recomendación de acciones correctivas eventualmente. Relevamiento y análisis del proceso de elaboración de los elementos empleados y recomendación de acciones correctivas eventualmente. En la información disponible, bueno, otra de las cosas que tenemos que hacer es identificar situaciones que eran llamativas o que requieren puntos de atención, ¿sí? Identificar áreas significativas y factores de riesgo inherente, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Si los riesgos no tienen, hay organizaciones que no tienen matrices de riesgo definida, si no las tienen, de alguna manera nosotros tenemos que ser hábiles para identificar justamente situaciones que requieran atención, ¿sí? Áreas significativas o factores de riesgo inherente. ¿Sí? Ese riesgo, ¿se acuerdan que el riesgo inherente era ese riesgo que existía de acuerdo a simplemente la actividad que se desarrolla? ¿Sí? ¿Qué implica esto? Bueno, el análisis de la información disponible, presupuestos, estados contables, indicadores, etcétera, por medio de procedimientos analíticos, análisis de coherencia con la información obtenida en el conocimiento del negocio, identificación de puntos de atención. ¿Sí? Todo ese análisis, de alguna manera, requiere esa implicancia. El relevamiento y la evaluación global del control interno tiene como objetivo identificar condiciones que hacen fiable el control interno, identificar la existencia de riesgos potenciales no gestionados e identificar factores de riesgo de control para estimar la extensión y profundidad de las auditorías e incluir en el plan. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es si existen actividades, o sea, si el control interno, como decíamos, es robusto o no, si la empresa tiene un sistema de control interno fiable, como dice ahí, o robusto o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, eso va a determinar, de acuerdo con la identificación de riesgos, ¿sí? Cómo lo vamos a gestionar, ¿sí? Y luego, esos factores de riesgo de control para estimar la extensión y profundidad de las auditorías a incluir en el plan. Ahí era cuando nosotros definíamos de alguna manera las actividades que deberíamos realizar en cada una de las auditorías de acuerdo a la evaluación del control con los riesgos identificados. Este relevamiento en la evaluación global del control interno implica la evaluación del ambiente del control presente en la entidad y sus principales áreas de actividad y procesos, la evaluación del proceso de identificación de riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos a nivel de la entidad. ¿Se acuerdan esto que lo vimos en el cubo cuando vieron control interno? ¿Sí? La evaluación del control no es otra cosa que lo que habíamos visto en el COS, ¿sí? Y las etapas, ¿sí? La evaluación del proceso de identificación de riesgos, la evaluación del proceso y análisis de gestión de riesgos, la evaluación de las actividades de control que apoyan la administración de riesgos, la evaluación de la información empleada y los canales de comunicación que circulan, y la evaluación del monitoreo que se ejerce sobre el funcionamiento del sistema conjunto. ¿Sí? Estas eran las etapas, ¿se acuerdan? Que hablábamos en el RM o el COSO, ¿sí? Sobre, para realizar la evaluación del control interno de la organización. ¿Sí? ¿Qué consideraciones de los riesgos se pueden tener en las auditorías? Bueno, identificar actividades o áreas o procesos con niveles considerables de riesgo inherente o de control y establecer el riesgo de detección a asumir. ¿Sí? Implica de alguna manera considerar los factores de riesgo inherente a las características de la empresa y su entorno, ¿sí? Siempre esto es importante, ver solamente el riesgo que tiene por el desarrollo mismo de la actividad. Después considerar qué factores de riesgo de control se identifican, ¿sí? De acuerdo a la evaluación que hagamos de control interno.
Y después estimar el riesgo de detección tolerable en su conjunto. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cuál es el riesgo de detección? ¿Sí? De que con esa evaluación se consecutan los riesgos de todos modos. ¿Sí? Para considerar otras cuestiones que puedan afectar la auditoría, bueno, viabilizar y la ejecución del plan, es decir, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, existe la planificación, pero ese plan tiene que tener una cierta viabilidad? ¿Y cuál era la viabilidad del plan? Bueno, de alguna manera dice las fechas límites de la elaboración de informe, los requerimientos de disponibilidad de recursos humanos, todo lo que tenía que ver con recursos, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que tener los recursos necesarios para hacer realidad del plan y poder ejecutarlo, si no, de alguna manera ese plan pierde sentido, ¿sí? Requerimientos y disponibilidad de recursos materiales, requerimiento y disponibilidad de apoyo de expertos, costos y beneficios de enfoques alternativos, ¿sí? Es decir, que además de nosotros planificar y realizar el plan, y que esté autorizado, también tenemos que realizar la viabilidad de la ejecución de ese plan. Y que hay que tener en cuenta no otra cosa que el tiempo y los recursos, el factor tiempo y los recursos disponibles. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. La formulación del plan y el cronograma de actividades tiene como objetivos documentar el proceso de planificación y generar elementos para el control de la ejecución de lo planificado. ¿Sí? Esto específicamente en cada una de las auditorías que va a ir incluida en ese plan, ¿sí? Implica determinar los objetivos de auditoría, bueno, que pueden ser reducción de costos, mejora de calidad de bienes y servicios, incidencia económica, de controles, etcétera. Es decir, bueno, cuál es el objetivo de cada una de las auditorías de ese plan, ¿verdad? Determinar el scope pretendido, priorizando los procesos sobre sectores, ¿sí? Es decir, bueno, cuánto de alguna manera que esperamos, ¿sí? Determinar los recursos requeridos, estimación de tiempos y determinar la oportunidad en que se realizan los trabajos, ¿sí? Esto es importante porque el riesgo de oportunidad o que no sea oportuna es importante en auditoría, ¿verdad? Porque, bueno, podemos realizar una auditoría, pero si no es en oportunidad, pierde sentido. Entonces, planteamiento general, tiene procedimientos de auditoría y algunos ejemplos son exámenes de documentos importantes, indagación oral, ¿sí? Encuestas y entrevistas, lectura de manuales y funcionamiento y procedimientos. ¿Sí? Estos son algunos de las cuestiones que nosotros podemos o necesitamos información a relevar para hacer este planeamiento general. Lectura de manuales de funcionamiento y procedimientos, cuestiones de evaluación de componentes de control interno, análisis de información financiera, balance, estado de pérdidas y ganancias con sus respectivas notas y anexos, análisis de información presupuestal, análisis de información para el control de gestión, revisiones analíticas y otras pruebas globales, revisiones conceptuales, comprobaciones matemáticas, bueno, toda esta información que podemos de alguna manera durante los procedimientos de auditoría relevar. Consideraciones de orden práctico que deben tener para el planeamiento, bueno, ¿qué aspectos relevantes a considerar en la elaboración del plan de auditoría? Objetivos, métodos, estrategias y obstáculos que puedan afectarla, responsabilidades sectoriales, visión de riesgos de los responsables y áreas que los preocupan, ¿sí? Recursos aplicados y resultados obtenidos en las actividades principales, expectativas de la alta dirección y limitaciones y restricciones, ¿sí? Es decir, bueno, todas estas cuestiones también son aspectos que debemos considerar en la elaboración del plan de auditoría, ¿sí? Identificación de actividades auditables, políticas y prácticas y procedimientos, unidades organizacionales y centros de costos productivos y de inversión, procesos y funciones, sistemas de información, contratos, proyectos o programas. Bueno, de alguna manera, el mundo auditable dentro de la organización, ¿no? Son cosas que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo que nos contrate por una organización pequeña o una organización grande y que una organización grande que tenga todos sus procedimientos establecidos, que tenga políticas y prácticas, que otra capaz que del mismo tamaño, pero no tenga nada establecido, ¿sí? Es diferente. Identificación de factores de riesgo relevantes, ejemplo de factores de riesgo inherente, bueno, activos, tamaño, liquidez, cantidad de operaciones, condiciones financieras y económicas, marco de competencia de la organización, complejidad y volatilidad de actividades, impacto de clientes, proveedores o marco legal,
nivel de automatización, dispersión geográfica, cambios dentro de la organización, ¿no? Tecnológica, operaciones económicas, todo donde está inserta el medio ambiente en la organización. Ejemplo de factores de riesgo de control: clima de ética y presión por lograr los objetivos, ¿sí? El personal, si es competente y si es íntegro. Fecha de resultados y actitud ante hallazgos de auditorías previas, ¿sí? También es importante que existan. Consideraciones, más consideraciones: evaluación de su significación relativa, cuál es el propósito principal, asignar prioridades en ese plan, considerar, entre otras cosas, discusiones con dirección y gerencia, discusiones con el personal de auditoría interna, discusiones con auditores externos, marco regulatorio, información contable y operativa, amenazas del entorno, auditorías anteriores. Todo es, de alguna manera, toda la información que tengamos a la mano, de acuerdo a cómo nos llegue el pedido para planificar o donde se encuentre la función de auditoría, es la que tenemos que relevar y tenemos que tener para hacerlo posible. ¿Sí? El proceso en cada una de las auditorías, lo que decíamos, el plan o el programa general está compuesto por diferentes auditorías, es decir, auditorías específicas, que de acuerdo a lo que evaluamos anteriormente en el plan, vamos a plantear una auditoría con un determinado objetivo, ¿sí? El desempeño de los servicios de auditoría interna, ¿se acuerdan que requería y incluía de alguna manera en el dominio 5 tres principios: planificar eficazmente los trabajos, la ejecución de los trabajos y comunicar las conclusiones del trabajo y monitorear los planes de acción, ¿sí? Es decir, cada una de las auditorías tiene que estar planificada en un programa, tiene que poder ser ejecutable ese trabajo, ¿verdad? Y ahí vemos un poco la viabilidad, más de lo que dijimos, de los recursos, todo tipo de recursos y tiempo, y la comunicación sobre los hallazgos o las conclusiones del trabajo y planes de acción sobre cada uno de los trabajos, ¿sí? Bueno, este principio, que ya lo estuvimos viendo, era la planificar eficazmente el trabajo. Decíamos que los auditores internos planifican cada trabajo utilizando un enfoque sistemático y disciplinado, es decir, que no es antojadizo, sino que es un proceso que tiene etapas, ¿verdad? Y que tiene cierta disciplina, es decir, que se van sucediendo de acuerdo a ese proceso, ¿sí? No voy a seguir con esto porque ya lo vimos varias veces. ¿Ah? Bueno, esta planificación eficazmente del trabajo contaba de normas y dijimos, la comunicación durante el trabajo, ¿se acuerdan que dijimos que si hay hallazgos importantes que debamos comunicar, los tenemos que comunicar en ese momento? La evaluación de riesgos del trabajo, los objetivos y el alcance del trabajo, los criterios de evaluación, los recursos humanos y el programa propio de trabajo, ¿sí? La ejecución de los trabajos, en el principio 14, los auditores internos implementan el programa de trabajo para lograr los objetivos de ese trabajo, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que de alguna manera permite? Proporcionar aseguramiento, identificar los potenciales hallazgos, determinar las causas, efectos e importancia de esos hallazgos y desarrollar las recomendaciones y o colaborar con la dirección para el desarrollo de los planes de acción y desarrollar las conclusiones, ¿sí? Eso en cuanto a la ejecución del trabajo. Bueno, con sus respectivas normas y el proceso sistemático el proceso de cada una de las auditorías, detallando lo que habíamos visto en el diagrama cuando iniciamos la clase. Ese proceso requiere una planificación detallada, ¿sí? Para cada área o proceso a auditar, incluir en el plan se debe llevar a cabo las etapas detalladas en el planeamiento general pero a otra escala o dimensión, pues el objeto es ahora más específico, ¿sí? Bueno, cada uno de los trabajos de auditoría incluidos en el plan van a tener una planificación detallada. También una planificación, una ejecución, una evaluación de las evidencias de auditoría interna y las tareas finales y elaboración del informe. Es decir, que cada uno de los trabajos va a tener un informe en el cual se van a informar, bueno, los hallazgos, ¿verdad? Dijimos, las conclusiones, recomendaciones y los planes de acción. Bueno, este es el diagrama que habíamos visto, ¿verdad? Resumidamente al inicio. Esta planificación detallada, ¿qué es lo que se requiere? Conocimiento del área o actividad o proceso, ¿sí? Dijimos, bueno, es un poco de lo genérico que habíamos hablado en el plan general, ¿verdad? Ir más a lo específico,
¿sí? Bueno, ¿qué auditoría vamos a realizar? ¿En un área? ¿En una actividad? ¿En un proceso? Bueno, eso es lo que tenemos que conocer ahora. Antes hablábamos del conocimiento del negocio en su conjunto y de la organización. Ahora hablamos ya de específicamente el área, actividad o proceso auditable, incluido dentro del plan general. La identificación y análisis de los objetivos estratégicos, la identificación y análisis de elementos de control de gestión utilizados, la evaluación de la información disponible, identificación de factores de riesgo inherente, la evaluación detallada del sistema de control interno e identificación de factores de riesgo de control, consideraciones de los riesgos de auditoría, consideraciones de otras cuestiones que afectan a la auditoría y desarrollo del programa de trabajo. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a hacer es el conocimiento específico del área o actividad o proceso auditable para desarrollar el programa de trabajo. Los objetivos, bueno, conocer las principales características del área, actividad o proceso auditable, conocer las principales características del entorno en el que opera y sus interrelaciones con él, conocer las interrelaciones con otras áreas, actividades o procesos, identificar aspectos claves que exijan atención e identificar factores de riesgo inherente. Vieron que esto resulta un poco como, que siempre estamos como machacando sobre lo mismo, ¿no? Es decir, debemos conocer el área, la actividad del proceso, de alguna manera conocer las principales características del entorno, sus interrelaciones con él y después identificar aspectos clave que exijan atención y factores de riesgo inherente. ¿Sí? Siempre es como lo mismo, pero a escala más específica. El conocimiento detallado del área o actividad de proceso implica identificación de las principales características inherentes, identificación de la organización que la entidad se ha dado en la materia y análisis de la interrelación con otras áreas, actividades o procesos y con el entorno externo. ¿Sí? ¿Qué objetivos esta identificación tiene? Conocer los objetivos para el área, actividad o proceso y a partir de ellos identificar aspectos claves y factores críticos de éxito. ¿Sí? Es decir, bueno, conozco el proceso, identifico aspectos claves y factores críticos de éxito, porque eso es lo que de algún modo, ¿sí? Es lo que me va a afectar, ¿sí? Estos factores críticos, me va a afectar la consecución de los objetivos a nivel de cada auditoría, ¿no? Conocer si existen estrategias definidas para el logro de los objetivos y considerar si son adecuadas con ello, es decir, si la estrategia es adecuada para el logro de los objetivos. Implica identificación de objetivos a nivel de área, actividad o proceso, presión de los objetivos estratégicos, precisión, perdón, es decir, si son coherentes eventualmente. Identificación de factores críticos de éxito, análisis de coherencia y recomendación de acciones correctivas eventualmente si hay que realizarlas, o sugerencias, ¿no? Estos elementos de control de gestión y estándares, estos identificación, tienen también como objetivo conocer si se utilizan elementos de control de gestión, indicadores de gestión, estándares, evaluar el proceso sugerido en la preparación para ver si es posible utilizar sus resultados para efectuar un primer análisis de gestión, esto ya lo hablamos, y de identificar ausencia de elementos importantes o fallas en la aplicación de lo que hay. Es importante plantear a la dirección la necesidad de incorporarlos o la convivencia de ajustarlas, ¿sí? Bueno, una vez que de alguna manera vemos si utilizan estos elementos, tenemos que ver si están adecuadamente diseñados y si no, debemos de alguna manera plantea a la dirección la necesidad de ajustarlos o de crearlos para que se puedan utilizar. ¿Qué implica esto? Bueno, la identificación de herramientas aptas para el monitoreo, la identificación de métodos de análisis de gestión empleados y análisis de pertinencia y características, la recomendación de acciones correctivas si se necesitasen, la identificación y análisis del proceso de elaboración de los elementos a utilizar, y la recomendación de acciones correctivas eventualmente y la fijación de estándares tentativos eventualmente. ¿Sí? Me pasé. Aquí. Ese análisis de la información disponible, ¿qué objetivos? Identificar situaciones llamativas que requieren atención, identificar aspectos significativos y factores de riesgo inherente. Implica análisis de presupuesto, estados contables, información estadística, indicadores, por medio del procedimiento analítico, identificación de puntos de atención, justamente esto para lo mismo, ¿no? Identificar aspectos que sean relevantes para identificar riesgos. La evaluación detallada del sistema de control interno, también esto ya hablamos,
identificar los riesgos de cada área, actividad o proceso, evaluar y analizar si están adecuadamente gestionarios, identificar factores de riesgo de control, ¿sí? Ver si en realidad este sistema de control interno de alguna manera es robusto o no. Considerar los riesgos de auditoría, identificar aspectos de actividades o procesos con niveles considerables de riesgo inherente y control que requieran atención especial, ¿sí? Establecer el riesgo de detección a asumir y definir el enfoque apropiado, ¿sí? Bueno, cómo es de alguna manera o qué medidas voy a tomar para gestionar los riesgos, ¿sí? Implica considerar los factores de riesgo inherente identificados, considerar los factores de riesgo de control y estimar el riesgo de detección tolerable. Otras consideraciones o cuestiones que puedan afectar la auditoría, bueno, lo que ya dijimos, viabilizar la aplicación del programa de trabajo y esa implicancia lo que tiene es de algún modo, ver tiempo y recursos, ¿sí? Fecha límite para la elaboración del informe. Todos los programas tienen una fecha de inicio y fin aproximadamente que se debe respetar, porque tiene el detalle de lo planificado y cuando de alguna manera planificamos lo que tenemos que ver es el factor tiempo y costo, ¿sí? O costo, bueno, recursos en ese costo. Bueno, y cuando hablamos de recursos, el requerimiento y la disponibilidad de recursos humanos, la necesidad de expertos, bueno, recursos materiales o costo-beneficios de efectos alternativos. El desarrollo propio del programa de trabajo, de alguna manera, documenta el proceso de planificación de cada uno de los trabajos, ¿no? Es un detalle de cómo voy a desarrollar el trabajo. Genera elementos para el control en la ejecución de lo planificado, ¿sí? Siempre lo que se planifica, después se controla en base a lo que realmente es, o sea, lo planificado con lo real. Y si hay que tener medidas correctivas, se realizan en ese momento. Si no, vamos a ver cómo es, cómo vamos de acuerdo a lo planificado en cuanto al trabajo real ejecutado. Implica especificar los objetivos de auditoría, especificar las pruebas de cumplimiento sustantivas a realizar para obtener evidencia de auditoría que respalden las conclusiones del trabajo, indicando su naturaleza, alcance y oportunidad, determinar con precisión los recursos requeridos para ejecutarlas y estimar detalladamente los tiempos que demandará la ejecución. Sí, es decir, que yo cuando programo o realizo el programa de trabajo, planteo el objetivo, ¿verdad? ¿Qué tipo de pruebas voy a realizar de cumplimiento y sustantivas? Y ahí un poco eso lo defino, ¿se acuerdan? Con la evaluación de control interno y el análisis de riesgo. Y bueno, y ahí determino para la viabilidad qué recursos necesito para ejecutar y qué tiempo me va a demandar cada uno de la auditoría. En esa ejecución, lo que voy a hacer en la ejecución propia de ese plan, bueno, lo que quiero hacer o el objetivo de esa propia ejecución es obtener evidencia de auditoría suficiente y competente para respaldar las conclusiones y recomendaciones. Mediante las pruebas que estipulé en el programa, voy a recoger evidencia, ¿verdad? Y bueno, con esa evidencia o esos hallazgos, yo voy a concluir y voy a recomendar para generar valor. ¿Qué implica esto? Bueno, la ejecución de pruebas de cumplimiento de los controles que se pretende confiar, ajuste del programa de trabajo, eventualmente, si se requiere, la ejecución de pruebas sustantivas, validación de estándares, análisis de resultados obtenidos, evaluación de desvíos e identificación de relaciones causa-efecto, búsqueda e identificación de medidas correctivas y validación de medidas a proponer. ¿Sí? Esto es en la ejecución específicamente a través de las tareas de auditoría que yo me fije en cada programa. Esta evaluación de las evidencias tiene como objetivo evaluar el grado en que las evidencias que se obtuvieron respaldan la conclusión y recomendación. Es decir, yo en el informe voy a tener una conclusión y voy a dar brindar recomendaciones. Bueno, esas conclusiones se validan a través de evidencia. Si yo no, es que es lo que se llama como evidencia de auditoría. Si yo no tengo evidencia, no puedo concluir, ¿sí? Porque recuerden que se trata como un programa sistemático, ¿sí? Y detallado, ¿sí? Con determinada coherencia, ¿sí? No puedo concluir algo que no tengo herramientas que me permitan concluir. Siempre tengo que tener la evidencia que me permita o que me respalde la conclusión realizada. Implica analizar si las evidencias son válidas, adecuadas y pertinentes, cualitativamente satisfactorias y suficientes, cuantitativamente satisfactorias, ¿sí? Es decir, que las evidencias deben ser válidas, ¿sí? O sea, que tienen que ser probadas y suficientes para concluir, ¿sí? Eso se va a traducir en la elaboración de un informe, ¿sí?
Es el producto fundamental del auditor a sus clientes, ¿sí? Debe aportar valor agregado a la dirección. ¿Cuál es el enfoque tradicional de ese informe? Bueno, comentarios orientados a destacar aspectos negativos sobre cómo se ejerce el control o se realizan las tareas, e informe escrito, vehículo único de comunicación entre el auditor y el auditado. Este informe se discute con el auditado una vez realizado en general, y bueno, ahí se pone en foco en los hallazgos, las conclusiones y lo que se puede recomendar. Y después este informe va a la alta dirección, que es el que tiene los medios o la responsabilidad de ejecutar los planes de acción, las recomendaciones que realizamos en el informe, ¿sí? El enfoque de gestión, el informe debe describir cómo los cambios sugeridos mejoran la eficacia y eficiencia del área analizada, ¿sí? Y el informe escrito ineludiblemente, pero tiene una efectividad aumentada si se lo complementa con presentaciones orales, ¿sí? Es decir, bueno, si yo cuando de alguna manera informo, lo presento, ¿sí? Y bueno, y ahí es donde queda todo el trabajo y cada uno de los trabajos de programas adecuados de auditoría. Los invito a que esto, bueno, capaz que yo fui muy rápido, pero que lo puedan ver. Me estaba leyendo el chat. Que lo puedan volver a releer y si tienen dudas lo comentamos o lo trabajamos. Y ahora le propongo que tienen el práctico 1, ¿sí? Suelo hacer en la parte de, o por lo menos que se pongan a pensar en, voy a abrirlo, en el práctico 1, que habla del proceso de auditoría, una planificación general. ¿Está en la plataforma, profe? Sí, está en la plataforma como práctico 1. Esperen que ya se los muestro acá en... Es este. El proceso de auditoría o planificación general. ¿Sí? Bueno, el ejercicio dice, usted ha sido contactado para realizar una propuesta de servicio de tercialización de la función de auditoría interna con énfasis en aspectos de gestión por los siguientes clientes potenciales, de los que dispone únicamente la siguiente información de carácter general. ¿Sí? Vieron que, como dijimos, la auditoría puede ser prestada de 3 formas. ¿Sí? Terciarizada, dentro de la organización, desarrollada dentro como una unidad dentro de la organización y una combinación de ambas. En este caso, ustedes serían auditores internos terciarizados, o sea, les están solicitando servicio de terciarización de auditoría interna, ¿sí? En estas dos empresas, en la Mac Chopin S.A. y la Maki S.A., ¿sí? Estas son las dos organizaciones que lo están contactando a ti. Y entonces, en el CEPIDE 1 dice, enumere la información mínima adicional que usted recabaría para poder completar la preparación de su propuesta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos recién de la planificación general dijimos algunas consideraciones, hicimos referencia a algunas consideraciones que teníamos que tener, ¿verdad? Para poder planificar, hacer el plan de la función. Entonces, les propongo que ustedes piensen y que, bueno, pueden obviamente ver el material que recién acabamos de ver, si ustedes en la propuesta, ¿qué otro tipo de información le solicitarían a cada una de las organizaciones para poder realizar el plan? ¿Se entiende lo que se les solicita? ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, los invito a que lean los casos, las dos empresas, y que traten de realizar el CEPIDE 1. El CEPIDE 2 lo vamos a ver la clase que viene. Pero por lo menos hoy vamos a ver el CEPIDE 1 de este ejercicio práctico. Pues el CEPIDE 2 es un poquito más largo. ¿Ah? Ya se mete en cada una más de las organizaciones. Pero les solicito que traten de realizar el CEPIDE 1. De acuerdo
a la información que vimos hoy, ¿sí? Les sugiero que, bueno, cuando hablamos de plan general, ahí vean las diapositivas y van a ver un poco lo que estuvimos hablando acerca de, bueno, qué información necesito como para poder planificar o hacer una planificación general en una organización, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, les doy unos minutos para realizarlo y nos vemos. Son y 9, ¿les parece? ¿Les dé 15 minutos? Sí. ¿Sí? Bueno, son y 9, así que y 20 y 25 hablamos. Yo estoy igual estoy por acá y si alguien quiere consultarme algo, me dice.
Bueno, ¿andan por ahí? Sí, profe, acá. ¿Cómo le fue? ¿Pudieron arrancar con algo del plan? ¿Pudieron pensar en qué podrían solicitar? ¿O con la información que tiene ya es suficiente como para empezar a planificar, hacer una planificación en general? ¿O no supimos para dónde arrancar? A mí me parece que el conocimiento del negocio básicamente está en ambos, o sea, pero como general. Para identificar los objetivos y las estrategias como que habría que indagar un poquito más. Perfecto, Tatiana, estamos de acuerdo. Es decir, que entonces la información que nos dieron no es del todo suficiente. Deberíamos No, como indagar más, ¿no? sí, porque Bien, o sea, el conocimiento del negocio en general al negocio en sí, uno es importador, el otro es vendedor de comida rápida, ujú. pero no especifica la visión, la misión, por ejemplo, de la empresa, como para tener definidos los objetivos y la estrategia. Exacto. ¿Se acuerdan que hablamos de una cierta coherencia? Es decir, bueno, ¿no? Bueno, esos objetivos y esa estrategia existen, son coherentes. Bien, ahí por el chat, ¿está bien? Voy a leer lo del chat. Que dice Laura, dice pedir organigrama, objetivos estratégicos, políticas internas, manuales de procedimiento y controles. Bien, Laura. Esto tiene que ver todo con el conocimiento del negocio. ¿Qué otras cosas podríamos pedir? ¿Alguien más por ahí que quiera participar? Como que principalmente me llamaron la atención ciertos rubros del balance, que como que sé que van a ser llamativos, digamos, por el hecho de la operativa, por ejemplo, que tenga 20 locales alquilados, la atención para ver cómo están alquilados, el tema del vale financiero también, digo, pero más como de un punto de vista más contable, digamos. Bien, eso podría ser como para ver qué puntos de interés puede tener, ¿no? Esto que decís tú, ¿no? Bueno, a ver si el vale, si le están cumpliendo, a ver cómo Claro, van, claro, demás. como que entiendo que en esos rubros va a haber como una mayor necesidad de control. Bien, También como que las dos empresas son totalmente distintas, o sea, el enfoque de rentabilidad tal vez como que es distinto. Uno es, bueno, tenemos 20 locales alquilados, nos endeudamos y el otro es como, nada, tiene el sistema contable adecuado, es chico, o sea, tiene un único local que es propio, es como más conservador. Eso también te da como una, no sé, una impresión de que tal vez, no sé, la primera, la cadena, es una multinacional y la otra tal vez como una empresa familiar, como que te da algo así como a simple vista de que son muy distintas en la estructura. bien, Tatiana, eso es lo que decíamos de las diferencias entre las mismas organizaciones, ¿no? O sea, no vamos a plantear, a realizar tal vez para estas dos organizaciones la misma propuesta, porque como bien dice Tatiana, son empresas diferentes, se dedican, los rubros son diferentes, se estructuran de manera diferente, ¿verdad? Entonces eso va a tener que pesar en el plan, en la propuesta. También lo que sucede un poco es que, bueno, no sé si alguien más, a ver, para que hay alguien más en el chat. Información financiera, detallada endeudamiento, flujo de caja, políticas contables, bien, Laura. Toda esa información que necesitamos para la propuesta. También sería importante preguntarnos por qué nos contactan, ¿no? Para este trabajo. O sea, por qué requieren servicios de auditoría interna, ¿no? Porque bueno, estas organizaciones, o por lo que están, no están definidas como que la función de auditoría. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la función de auditoría interna y que dijimos de la actividad propia de la auditoría interna, dijimos que hay reglamentaciones que mandatan a que determinadas organizaciones tengan la función de auditoría interna? Pero en este tipo de organizaciones que son de orden privado y el rubro que hay actividad que tienen,
no existe una normativa legal que las obligue a tener auditoría interna. Y ya de hecho que nos contacten como posible terciarizado ya es un punto de atención, ¿no? El saber por qué nos contactan podría ser un punto de atención, ¿sí? Algo pasó, puede ser que algo pasó o simplemente quieren, nada, Mejorar la gestión, mejorar la gestión pero exactamente. bueno, Va a es ser raro igual que... exacto, va a ser diferente dónde le vamos a poner el foco, ¿no? Si Sí, ellos nos dicen, bueno, en realidad los contactamos porque pasó realmente algo, tenemos una insatisfacción en determinado proceso, bueno, o pasó algo, como dices tú, o hay un determinado riesgo que estamos viendo, o la gestión no está haciendo, o la información que nos dan no es del todo, estamos viendo que no sé si es del todo confiable, o revisarla. Bueno, todo eso es importante en la propuesta que podamos hacer de los servicios, porque justamente vamos a ver dónde le vamos a poner foco en la propuesta. Ah, dice tal vez financiarse con terceros y tienen que presentar un informe. Bueno, también podría ser. Sí, pero no debería ser Laura ahí, podría ser información, pero no un informe sobre justamente. Podría ser un informe de gestión que podría solicitarte, pero recuerden que los informes de auditoría van para la alta dirección, no para terceros. Pero bueno, es información, ¿no? Que tiene la organización, si tiene la función de auditoría, por lo menos contratada o existe. No es lo mismo una organización que de alguna manera eh, ejecuta la función de auditoría interna con otra organización que no la tiene. Tal vez podría ser más confiable si la tiene. Bien, Laura, sí, para la gerencia. Ah, bien, bien, bien. Lo había entendido por otro lado, Laura. Laura dice que sí, que podría presentar algún informe a la gerencia acerca de si es posible endeudarse, o seguir endeudándose. ¿Algún otro compañero que quiera aportar algo al caso? ¿Se acuerdan que cuando dijimos, justamente cuando hablamos de la planificación general, dijimos, tenemos que ver, bueno, todo lo que tenía que ver con el conocimiento del negocio, y otra de las cuestiones que teníamos que ver era sobre el control interno, ¿sí? Por ejemplo, Max Chopin dice que cuenta con un sofisticado sistema informático de gestión, ¿sí? Bueno, podríamos preguntar cómo funciona ese sistema de gestión, ¿sí? Y en cuanto al control, ¿qué perspectiva tiene la organización en cuanto al control, no? Las dos, eso para las dos por igual. ¿O qué elementos de control de gestión utilizan? Bueno, Chopin dice que tiene un sistema informático de gestión. Bueno, dame más información sobre ese sistema claro, capaz informático de que no lo gestión. usan, capaz que lo Exacto. tienen, pero no lo utilizan. Exacto, lo que decíamos, si está bien diseñado o no está bien diseñado, si la información que arroja es válida o no, ¿sí? O si utiliza otros elementos, ¿se acuerdan otros elementos de control de gestión que habíamos hablado? Cuadro de mando integral, no sé, ratios, bueno, toda esa información, índices, todo eso es que es importante saber si indicadores de desempeño, dice Laura ahí bien, ¿sí? Todo eso es información que es necesaria, ¿sí? Y lo otro que está, obviamente que cuando hablamos del conocimiento del negocio, tampoco tenemos toda la información, ¿no? De la organización. Todo esto que dijo Tatiana es importante. También tendríamos que, capaz que tener alguna descripción más de las áreas claves de la organización, eh, cómo se estructura, ¿sí? Cuáles son las actividades principales que tiene o que quisiera revisar. Sí, cuál es el tipo también de enfoque que quieren darle, ¿sí? Si es solamente como una evaluación inicial o es algo más específico, ¿sí? A priori, como decía Tatiana, Mac Chopin, este, todas sus ventas son al contado y la otra es totalmente a crédito. ¿A qué le quieren dar énfasis? Tal vez más en Chopin a tesorería, porque maneja todo contado, bueno, a ver cómo se hace el proceso, y en Mankey a los créditos, revisar específicamente capaz que esas áreas, o es algo más genérico en la organización. También eso es importante para planificar, ¿verdad?
Sobre todo para después pautarlos en esa planificación las auditorías puntuales. Pero bueno, también veo que Tatiana, Laura eh, y Juan Manuel, ahí los compañeros que más o menos comentaron, van en, tienen bien planteado lo que más o menos tenemos que ir solicitando. Claro que toda la información que podamos conocer de la organización es importante. El objetivo de las razones para las cuales nos contactan también es importante saberlas, ¿verdad? El alcance también que quieren de la función dentro de la organización es importante para definir la propuesta, ¿sí? Y todo lo que pueda hacer como comentarios de alguna manera adicionales que en una entrevista de repente con la gerencia o con la alta gerencia de la organización, ¿verdad? Podamos tener, es importante para el plan, ¿sí? Eh, Obviamente que todo lo que tiene que ver con conocimiento del negocio, con los elementos de la estructura del sistema de control y con puntos o actividades relevantes que la organización quiera atender, ¿sí? Con nuestro trabajo de auditoría. Bueno, me parece que estuvo bastante bien la clase. Los demás compañeros que no tuvieron intervención, si quieren darle una leída o bueno, si les queda algo, más en detalle de esta propuesta. Este ejercicio era bastante como leve para empezar. De la parte 2 o el se pide 2 del ejercicio es un poco más en detalle, pero ese lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Ah? Sí les pido que vayan leyendo el se pide que tiene ahí, que dice, en base a la información suministrada y a los supuestos que entienda pertinentes, realizar, establezca para cada empresa. Primero, las principales características que identifica que pueden tener incidencia en su trabajo de auditoría, ¿sí? Las áreas significativas y o riesgos que identifica en primera instancia y los posibles puntos en foco de atención para el trabajo también en primera instancia. Algunas de las cosas medio las comentamos, sí es precisamente que en este se pide vamos a ir un poquito más al detalle. A puntearlo, así Exacto. como de cada uno. Bien. ¿Tá? Así que bueno, los invito a que si quieren ir avanzando en el trabajo, bien, capaz que lo que hacemos para la clase que viene es dividirnos en grupo, entonces como que capaz que trabajando en grupo es más amigable inclusive ustedes para que se vayan comentando en esos minutitos que quedan solo trabajando. ¿Tá? Sí, profe. Bueno, paso la lista, rapidito antes de irnos y nos vamos. Entonces, Alejandra Babuglia, ¿no? Juan Manuel Barreiro, Acá, bien. Matías Benítez, Manuela Vergara, Acá. bien. Alfonsina Cabrera, Presente. bien. Matías Colla, Presente. bien. Paola Costa, Presente. bien. Madelón Causillas, Presente. Lucía Hernández, Presente.